Ok, hoy vamos a ver la clase 4 de logaritmos, la misma clase de ayer, pero para los que no pudieron ir o se les hace más cómodo venir el sábado. Entonces empezamos. Parece que es la última clase de números. Primero vamos a definir qué es un logaritmo, que es básicamente una función que pudiéramos decir que toma dos valores y te da uno. Entonces, básicamente el logaritmo representa un exponente, el exponente de la base dado un argumento, por decirlo. Entonces, si tenemos que n es igual a logaritmo en base a de b, tenemos que a, que sería la base del exponente, y la base del logaritmo elevado a n, el exponente, es igual a b, el argumento. Entonces, esa es una relación entre logaritmos y exponentes. Entonces, aquí nos dice, un logaritmo corresponde al exponente de una potencia, donde a es la base de la potencia y del logaritmo, n es el logaritmo, que representa un exponente, y b es el argumento del logaritmo, que representa al final el resultado de eh, la potencia. Aquí hay un ejemplo muy básico que nos dice logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 3 elevado a 4 es igual a 81. Ya, lo importante de los logaritmos es que la base tiene que ser un número real, positivo y diferente de 1. ¿Por qué no puede ser 1? Porque si la base es 1, entonces puede tomar cualquier valor. N toma cualquier valor. Y B tiene que ser 1. Entonces, al final del día se definió que es una función que no, donde la base es un número positivo, real, y no puede ser 1. El argumento tiene que ser sí o sí un número positivo. Y el resultado del logaritmo, un número real. ¿Hay dudas aquí? Ya. Las- ya, ¿por qué el argumento no puede ser negativo? Ya, esto es más que nada porque si tú piensas, la base es, al final el argumento representa el resultado de resolver la potencia. Si la base no se definió como que no puede ser negativa, entonces es imposible que el argumento sea negativo. Si yo digo, si yo digo que B puede ser negativo, entonces A tiene que, de alguna manera, ser negativo. Y no se puede. Siguiente. Ya, las propiedades. Básicamente esto nos ayudan a trabajar con los problemas de logaritmos y son muy útiles. Y la primera es, al final, que si vemos dos logaritmos de la misma base, da lo mismo el argumento, sino que la base tiene que ser igual, y se están sumando estos dos logaritmos, entonces podemos como agrupar el logaritmo y multiplicar como el argumento. A mí me lo enseñaron como igual, pero al revés. Me dijeron que si veo un logaritmo con una multiplicación en su argumento, lo puedo separar en la suma de dos logaritmos con la misma base. Eh, pero al final es lo mismo. Y como que dice, se conserva la base y se multiplican los argumentos. Eso es lo importante. Así que sí o sí tiene que tener la misma base. Aquí hay un ejemplo donde se muestra logaritmo en base 3 de 2 más logaritmo en base 3 de 11. ¿Qué haría yo aquí? Logaritmo en base 3, 2 por 11, logaritmo en base 3 de 22. Entonces, si me hubieran puesto logaritmo en base 3 de 22, hubiera dicho esto es logaritmo en base 3 de 2 por 11, que es lo mismo que logaritmo en base 3 de 2, más logaritmo en base 3 de 11.
O sea, te pueden poner esto y tú tienes que saber que es igual a esto, o te pueden poner esto y tú tienes que saber que es igual a esto. Claro, aquí también se puede realizar el proceso inverso, que es lo que les acabo de explicar. Logaritmo en base 2 de 45, que es lo mismo que logaritmo en base 2 de 9 por 5, y aquí los separaron. Esta es la siguiente propiedad, que al final es cómo que pueden tener números diferentes. En el argumento, en la base, ¿en qué? Valentina. En la base. O sea, si yo veo, das cuenta, aquí dice, sí, en la base. Como aquí dice logaritmo, digamos el de aquí arriba, logaritmo en base 3, si aquí hubiera un 4, digamos, ahí yo ya no puedo hacer esta propiedad. Ya no, simplemente no son, o sea, como el requerimiento para poder hacer esto sí o sí tiene que tener la misma base. Al final es porque se puede hacer lo contrario, digamos. Partimos con este logaritmo, donde es con un solo logaritmo que tiene un argumento que se multiplica. Los separamos y tiene que ser sí o sí dos logaritmos con la misma base, siempre. Es como lo que dice la propiedad, al final, si no, no se cumple la igualdad. Cuando diga base, me estoy refiriendo a este número de abajo y el argumento es este número de aquí arriba. ¿Resolví su duda o era otra? Ya. Ya. Esto es lo mismo que la otra propiedad, pero le cambiamos el signo. Al final, tenemos que entender siempre que la resta quiere decir una suma de un número negativo. Entonces, el logaritmo, digamos, logaritmo en base a de b más menos logaritmo en base a de c. Entonces, al final hago exactamente lo mismo. Sería logaritmo de a por, bueno, me confundí un poco, pero sí. No, todavía no les presento todas las propiedades, así que mejor sigamos con esto y después les explico eso. Bueno, al final nos dice logaritmo en base a de b menos logaritmo en base a de c es igual a logaritmo en base a de b dividido en c. Podemos poner esto igual a logaritmo en base a de b dividido en c. Me gusta mucho más así en fracciones a mí. Ya. Aquí hay un ejemplo. Bueno, claramente tiene que tener, como aquí dijimos, la misma base, porque al final es la misma propiedad que la suma, y de ahí se los voy a explicar. Pero, entonces sí o sí la misma base. Aquí dice el ejemplo, logaritmo en base a, perdón, logaritmo en base 2 de 21, menos logaritmo en base 2 de 7. Así que, ¿qué hacemos? Logaritmo en base 2 de 21, porque siempre tiene que ir primero este, dividido en 7. 21 dividido en 7 es 3, así que logaritmo en base 2 de 3. Y como aquí dice, se puede hacer el proceso inverso, no sé si lo tengo que explicar, pero al final, logaritmo en base a de b, espera. Ya, al final, esto, lo que les voy a explicar ahora es lo mismo. Voy a responder tu pregunta con esto. Va a incluir una propiedad que le voy a explicar después, pero ojalá que se entienda o sea, por qué se tiene que dividir. Déjenme compartir la pizarra. Ya. Entonces tenemos un logaritmo en base a, donde se divide b y c. Esto es lo mismo que logaritmo, espera, ahora sí, en base a de b por inverso
de C. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí tenemos la propiedad de la suma. Esto es lo mismo que logaritmo en base a de B más logaritmo en base a de C inversa. Bueno, aquí está la propiedad del exponente, que nos dice si tenemos logaritmo en base a de C con un exponente, este exponente pasa multiplicando al logaritmo, entonces quedaría igual a logaritmo en base a de B más menos 1 por logaritmo en base a de C. Entonces esto nos quedaría logaritmo de A, o sea, en base a de B, menos logaritmo de A, o sea, base A, en C. Y por eso nos queda al final que el logaritmo de en base A de B dividido C es lo mismo que la resta de los logaritmos con la misma base. No sé si se entiende, es que estoy haciendo el ejercicio con el mouse y soy un poco malo dibujando así. ¿Se entendió al final la propiedad? Ya. ¿Y Valentina? No entendiste. Ya. A ver, déjame ver si se entiende mejor cuando explique las otras propiedades, porque como no he explicado todavía la del exponente, tal vez por eso es un poco confuso. Entonces voy a explicar esa, voy a volver a explicar esta y ahí vamos a ver si entendiste. Ahora sí. Al final el logaritmo en base a de un exponente o de una potencia. Como dije, al final se pasa multiplicando el exponente al logaritmo. Y esto es exactamente la misma propiedad que el de la suma. Entonces déjame volverlo a explicar. Y esto va a ser con un ejemplo concreto, para que no sea tan confuso. Entonces tenemos logaritmo de A, digamos, este sí da lo mismo. Tengamos digamos, B elevado a 4. Ya, entonces tenemos este logaritmo. Nos dice la propiedad que esto sería lo mismo que 4 por logaritmo en base a de B. ¿Pero por qué? Vamos a explicarlo. Tenemos que esto es lo mismo que el logaritmo de en base a de B por B por B por B. ¿Y esto qué propiedad es? La propiedad de la suma o de la multiplicación. Nos daría que es lo mismo que el logaritmo en base a de B más logaritmo en base a de B, y así 4 veces. Lo voy a hacer rápido. Qué feo, pero bueno. Logaritmo base A de B. Y eso se repitió 4 veces, entonces tenemos que esto es lo mismo que 4 por logaritmo en base a de B. Entonces al final ya tenemos que tres propiedades que se sacan de una misma propiedad. La propiedad del exponente, que se saca de la propiedad de la suma, la propiedad de la resta, que se saca también de la suma, y la propiedad de la suma, que esa la dijimos como de memoria. ¿Se entendió como la relación entre esta propiedad y la de la suma? Ya. Ahora voy a tratar de volver a explicar la otra propiedad para que así Valentina pueda entenderlo, si es que no entendió todavía.
A ver, tenemos... al final no entendía por qué se dividía si es una resta. Al final esto es lo que nos está diciendo la propiedad. Si vemos que dos logaritmos de la misma base se están restando, entonces puedo como simplificar esto y poniendo un logaritmo con esa misma base donde los argumentos se están dividiendo. Pero ¿por qué b divide a c y no c divide a b? Eso es por la propiedad de la suma, como les voy a explicar ahora nuevamente. Entonces el logaritmo en base a de b menos logaritmo en base a de c. Al final esto es lo mismo que decir logaritmo en base a de b más menos 1 por logaritmo en base a de c. Entonces, ¿qué decimos aquí? Podemos, por la propiedad del exponente, estoy haciendo lo mismo que hice la otra vez, pero al revés. Podemos decir que logaritmo en base a de b, o sea que esto es igual a eso, más logaritmo en base a de c elevado a menos 1. Entonces esto sería igual, estamos sumando, podemos decir que es igual a logaritmo en base a de b por c elevado a la menos 1, es decir, inversa, que sería lo mismo que logaritmo en base a de b dividido en c. O sea, no es que nos esté diciendo si tienes esto suma, si tienes esto resta o divide, sino que nos está diciendo que, ya, bueno, nos está diciendo primero que es una propiedad que se cumple. Siempre que veo esta resta, se cumple que es igual a esto. No nos dice como agarra esto y divide y no, se dice que se cumple. Al final, si hacemos esta solución, si tratamos de solucionar esto, nos va a dar lo mismo que si hacemos esta resta. Entonces, ¿por qué el menos 1? Porque al final una resta es lo mismo que sumar el negativo, o sea, como el negativo. Entonces, al multiplicar por menos 1 estoy diciendo que esto es negativo. Es lo mismo que decir, entonces si yo tengo menos 2, es lo mismo que decir menos 1 por 2. ¿Por qué? Porque al final se cumple la igualdad. Porque menos 1 lo único que le hace es cambiar el signo, no le cambia al final el valor absoluto. Y por eso podemos escribir logaritmo en base a de b menos logaritmo en base a de c, como esto de aquí abajo. Ya. ¿Y entendiste toda la propiedad? Ya, perfecto. Podemos seguir. A ver. Ya. Como siempre, bueno, en este caso en vez de decir que se pueden usar, que se puede hacer de la manera inversa, que eso también se puede hacer, hay que siempre recordar que una raíz es lo mismo que un exponente. Simplemente es una forma diferente de escribirlo. Entonces, si yo tengo la raíz de enésima de b y b está elevado a m, como dice ahí, es lo mismo que decir d elevado a m dividido en n. Entonces esto es muy útil porque así podemos usar la propiedad de la potencia o del exponente de los logaritmos. Y un consejo como que a mí me sirve mucho es que cada vez que vean raíces, convertirlas a potencias de este tipo. Porque en verdad lo facilita todo y hace que todas las propiedades se entiendan mucho mejor.
Entonces ahí podemos ver el ejemplo. Logaritmo en base 3 de tercera raíz de 5 elevado a 2. Lo mismo que logaritmo en base 3 de 5 elevado a 2 tercios, que es lo mismo que 2 tercios por logaritmo en base 3 de 5. Al final esto no lo vamos a resolver porque no sé si se puede resolver a mano, pero al final es como para explicar que todo esto es lo mismo. Al final este igual de aquí quiere decir que valen lo mismo. Y esta es una de las propiedades más importantes porque a veces es como la más, como yo diría, la que menos como uno sabe que se puede usar porque se le olvida, pero es muy útil. No se preocupe, Ángel. Esta clase es grabada, así que va a poder verla después. Y si no entiende algo, ya. O sea, no sé si no sabes nada de logaritmos o si no entiendes algo ya lo viste antes, así podemos seguir y si no entiendes algo te lo explico para saber. Al final lo único que hemos visto es introducción a logaritmos y las propiedades básicas. Y si no entiendes algo, porque después de esto vienen los ejercicios, durante los ejercicios vamos a ir repasando eso y la clase va a quedar grabada por cualquier cosa. Ya se te olvidaron. Bueno, terminamos de ver estas propiedades y nos vamos a los ejercicios y ahí vas a entender de nuevo. ¿De dónde viene el logaritmo? ¿A qué te refieres de dónde viene el logaritmo? Así como quién lo inventó, porque eso no sé. Supongo que los griegos pero debe ser algo muy antiguo, pero no sé. ¿Cómo que cómo se explica? Ah, ¿cómo se aplica? No lo había leído bien. Ok. ¿Cómo se aplica? Al final sirve mucho. O sea, no te pudiera decir cómo se aplica en la antigüedad, pero hoy en día se aplica mucho para saber eficiencia de ciertos programas computacionales. Eso lo van a cachar mejor en funciones logarítmicas. Y también, generalmente, cuando es algo cuando se trabaja con números muy grandes, también es útil usar logaritmos porque te los transforma en números más pequeños y- y te permite hacer al final interpretaciones más fáciles. Es como una forma de facilitar las matemáticas, podríamos decir. Pero por ahora, o sea, en clases de matemáticas no les van a enseñar cómo se aplica, sino que cómo funciona. Pero si se meten a ingeniería o a química y cosas así, sí van a ver como sus aplicaciones. Al final les puedo explicar por qué te transforman números muy grandes en números muy pequeños, pero ahora mismo vamos a seguir con las propiedades. Ya. La última propiedad, que sería la propiedad de cambio de base, que es una propiedad muy útil. Al final nos dice que si tenemos logaritmo en base a de b, lo podemos transformar en logaritmo en base cualquier base, en este caso c, de p, o sea, del argumento, dividido en logaritmo en base c de la base del logaritmo original. Aquí hay un ejemplo. En este caso le quisieron poner la base 7, pero pudo haber sido base 10, base 1, 2, 3, 4, infinito. Claro que no es muy útil todas las bases, pero se le puede poner cualquiera. Lo más importante es que las dos tienen que quedar con la misma base. Bueno, aquí dice que por lo general se utiliza para reducir expresiones logarítmicas cuyo argumento tienen una base en común. Al final lo que quiere decir es que la base y el argumento del logaritmo son como potencias de la misma base. Y eso se explica aquí. Al final se dieron cuenta que 27 es lo mismo que 3 elevado a 3 y que 81 es lo mismo que 3 elevado a 4. Entonces se dijeron, bueno,
ambos números tienen la misma, son como potencias de la misma base, así que usemos el cambio de base. Y aquí podemos ver, bueno, y claro, le dijeron pongámosle la base 3 al nuevo logaritmo para así poder simplificar esta expresión. Y nos da logaritmo en base 3 de 81 y logaritmo en base 3 de 27. Como yo ya les dije que 81 es lo mismo que 3 elevado a 4, a la cuarta potencia de 3, etc. Entonces esto sería 4 al tiro, 4. Y esto sería 3. Y aquí le hicieron como un desarrollo, pero en verdad es exactamente esto. Y tenemos 4 tercios. También hay otras formas de usarlo, y eso lo vamos a ver en los ejercicios ahora. Ah, no, perdón, ejercicios viene después, pero esta es la relación al final que les dije de las raíces con el exponente. Entonces, eh, como aquí dice que se puede usar como les acomode mejor, pero siempre es mejor usarlo en exponente, siempre es mucho más fácil de leer y mucho más fácil de operar, y así podemos como que ya no te tienes que aprender nuevas propiedades de las raíces, porque sabes que las propiedades de los exponentes van a aplicar a las propiedades de las raíces. Entonces eso, lo que ya les había dicho antes, tenemos, bueno, aquí muestran logaritmo en base b de a es igual a una fracción, lo que nos diría que la base elevado a esta fracción es igual a. Como aquí dice, en verdad esto es lo mismo, la definición de logaritmos, pero cambiándole la n por una c dividido d, no es muy importante. Simplemente recordar lo de las raíces. Y ahora los ejercicios. Mientras vayamos haciendo los ejercicios, Ángel, vamos a ir explicando cómo se hacen y así tal vez te acuerdes de los logaritmos. No, la tangente y coseno tienen que ver con trigonometría. Lamentablemente trigonometría no se enseña para la PSU, pero aún así es muy útil. Ojalá pudiéramos hablar de eso, pero se aleja mucho de esto. Mucho. Entonces empecemos. Vamos haciendo primero el primer ejercicio. Vamos a dar 2 minutos para hacerlo. Así que a las 1:05. Ahí le hice un sondeo para que respondan.
Hay muchas formas de realizar los ejercicios de logaritmos. Los que yo le voy a enseñar ahora es la que a mí me gustó porque aplica una de las propiedades un poco usadas, pero hay más formas de hacerlo, así que de la forma que yo lo haga no necesariamente es la única, y si les da el mismo resultado es lo importante. Ya, ya. Voy a mostrar los resultados. La mayoría puso que era la A, pero lamentablemente no es la A. La respuesta correcta es C, es 4. ¿Cuántos pusieron 4? Bien, muy bien. ¿Por qué es 4? ¿Qué propiedad usaste, Grace? ¿O cómo lo resolviste? Al final se usan varias propiedades, no solo una, pero la más importante es como la clave para poder entenderlo. Bueno, voy a explicarlo al tiro, mejor. Espérense. Ahí, ya. Al final, esto es... Lo voy a explicar porque no nos podemos demorar tanto en los ejercicios. Yo usé cambio de base. O sea, puedes hacer eso y te da también el resultado. Porque sabemos que 2 elevado a la 4, ahí haces la propiedad de los exponentes y y se cancela el logaritmo de base 3, 2, 4. También puede ser cambio de base, que fue lo que yo hice, que en verdad es una complicación, pero al final lo que me gusta de esto es explicar que hay muchas formas de resolverlo. Podemos decir que esto es lo mismo que logaritmo base 3 de 2 elevado a 4. Entonces, uy, qué feo ese 4. Ahora sí. 2 elevado a 4. Entonces pasamos al 4 multiplicando, se cancelan los logaritmos y tenemos que es igual a 4. También podemos poner, que esto fue lo que yo hice, logaritmo 16 en base, o sea, logaritmo en base 10 de 16, logaritmo en base 10 de 3, dividido logaritmo en base 10 de 2, logaritmo en base 10 de 3. Y lo simplifiqué y me dio al final logaritmo en base 10 de 16 dividido en logaritmo en base 10 de 2. Se están dividiendo, voy a hacer como el cambio de base inverso, donde nos da logaritmo en base 2 de 16, que es igual a 4. Hay muchas formas de resolverlo, como podemos ver. Siguiente, vamos a dar 30 segundos para hacer esto. Ya. Respondan. O mejor no, al tiro. O ya sí, mejor sí. Ya empezaron a responder. Ya, voy a dar 10 segundos más.
Y vamos a mostrar las respuestas. En este caso, la correcta es la más seleccionada. O sea, E. Ya. Como no todos la tuvieron bien, la voy a explicar. Esta es, al final, lo más útil es aprenderse lo de la raíz, saber que la raíz era lo del exponente, así que tenemos logaritmo en base 10. Ah, claro, que no tenga base quiere decir que es en base 10. Eso es algo que se me olvidó decir, pero es súper importante. Si no dice base, es base 10. Entonces, el logaritmo en base 10 de 10 elevado a 2 quintos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? 10 elevado a x es igual a 10 elevado a 2 quintos. 2 quintos. Sí, también puede ser de esa forma, 2 quintos logaritmo en base 10 de 10, hacemos la propiedad de las potencias, vemos que el logaritmo en base 10 de 10 es 1, así que nos da 2 quintos, pero también está esta forma de pensarlo con la definición del logaritmo, y vemos que la única forma para que este 10 sea igual a este otro 10 es que x sea igual a 2 quintos, y x sería el resultado del logaritmo. Entonces al final este era muy simple, solo había que saber qué significaba que no tuviera base. Ahora sí, el siguiente también vamos a dar 30 segundos. Desde ya. Ya. ¿La resolvieron? No sabes. Um, ya, aquí esto es importante esta pregunta también porque... ahí. Ok, porque así les va a enseñar cómo a mirar las cosas un poco como de manera no tan cuadrada. Jamás, o sea, no sé si jamás, pero no siempre les van a poner de cuenta una potencia así, logaritmo de 2 elevado a 8, ocupa la propiedad de los logaritmos, no. En este caso, esto es lo mismo que decir logaritmo, creo que era elevado a 8, espérate. Sí, entonces el logaritmo en base 4 de raíz décima de 2 elevado a 8. Entonces ahí tenemos una simplificación. Siguiente paso, acordarnos que raíz es lo mismo que exponente. Un exponente decimal, digamos. Entonces, de 2, 8 dividido en 10. Todos sabemos que, bueno, no sé si todos, pero sabemos que 8 dividido 10 es lo mismo que 4 dividido 5. Entonces, siguiente sería logaritmo. Digamos que 4 es lo mismo que 2 elevado a 2 y 2 elevado a 4 quintos. Ah, espérate, ni siquiera dije cuál era la correcta. Bueno, la correcta es 2 quintos, o sea, B. Y ahora vamos a ver por qué. Tenemos esto. Digamos que esto es igual a x. Porque queremos al final encontrar x. Tenemos que 2 elevado a 2 elevado a x es igual a 2 elevado a 4 quintos. Aplicamos, o sea, no sé si les enseñaron que si se está elevando, si se eleva como un número elevado, se multiplican estos dos. Entonces 2 elevado a 2x es igual a 2 elevado a 4 quintos. ¿Y esto qué nos dice?
que la única forma de que estos dos sean iguales es que 2x sea igual a 4 quintos. Entonces vamos a la esquina de izquierda. 2x es igual a 4 quintos. Y vamos a dividir por 2 en los dos lados. Entonces nos queda x, que dividimos por 2 aquí, y dividimos por 2 aquí. Nos queda que 2, o sea, x es igual a 2 quintos. ¿Y qué es x? El resultado de este logaritmo, 2 quintos. ¿Se entendió? Déjeme ver. Ah, ya pusieron, no sé si lo pusieron justo cuando lo dije, pero ojalá que lo hayan tenido bien. Siguiente. Como que, ¿por qué no se divide el 5 por 2? Ah, 2x, 4 quintos. Ya. No, es que sí lo dividí ambos, dividí el número completo en dos, porque al final tengo que mantener la igualdad. Entonces, si hago algo de un lado, en este caso dividir 2, voy a hacer lo mismo aquí. Entonces divido 2. Es que vamos a ponerlo de otra forma. Ya, 2x es igual a 4 quintos. Entonces vamos a hacer multiplicar por un medio. Entonces, si multiplico de este lado por un medio y de este lado por un medio, que al final es lo mismo que dividir por 2, tenemos que se cancela estos dos y este 2 simplifica este 4. Entonces sería x es igual a, bueno, lo simplifica en 2, claro, y este en 1. 2 quintos. ¿Se entiende? Como que no es que estoy dividiendo por 2 el numerador, sino que estoy dividiendo por 2 el número completo. Ahí está. De nada. Este es más largo. Vamos a resolver los tres. Multiplicar el 2 por 5 en vez de dividirlo por 2, ¿quieres decir? Ya. Es muy simple eso. Porque si tengo 2x es igual a 4 quintos, si multiplico por 5, de este lado, al final quiero despejar x. Si multiplico por 5, por los dos lados, nos va a decir que 10x es igual a 4. Entonces no nos dice nada. Al final puedes hacerlo, pero no te sirve mucho. Pero puedes hacer después de eso, dividir en los dos lados por 10 y tener que x es igual a 4 dividido 10, que es lo mismo que 2 dividido en 5. Y llegamos a lo mismo. Ahora sí. Al final es porque queremos despejar el x y era la forma más rápida. Pero puedes hacer cualquier cosa con tal de dejar el x solo, estaría bien. Ahora sí, vamos a dar, como generalmente damos 30 segundos, vamos a dar 1 minuto por cada uno, así que 3 minutos. A las 1:22.
Chao, Jonathan. Puedes ver la clase grabada después. Ya. Antes de explicar, quiero ver qué les dio. Entonces, primero en la 4, ¿qué respuesta pusieron? O nadie la hizo. Ya, un C. Más respuestas. Ya. Ya. No sabes. Ya. No. La respuesta correcta es B. De barco. ¿Por qué? Vamos a ver. Supongo que les enseñaron a transformar decimales periódicos y semiperiódicos a fracción. Entonces al final este de aquí, 0, 4 periódico, sería lo mismo que 4 dividido en 9. Ahí, esa es la parte del final de los decimales. ¿Quieren que lo resuelva o ahí ya saben cómo resolverlo? Ya, lo resuelvo. Entonces tenemos logaritmo en base 10 de 4 dividido en 9. ¿Qué es esto? Estamos viendo una división, así que es lo mismo que logaritmo en base 10 de 4 menos logaritmo en base 10 de 9. 4 es lo mismo que 2 elevado a 2, así que logaritmo en base 2, o sea, perdón, en base 10 de 2 menos logaritmo, porque 3 es lo mismo que, o sea, 9 es lo mismo que 3 elevado a 2, así que logaritmo en base 10 de 3 elevado a 2. Entonces tenemos 2 por logaritmo de 2 menos 2 por logaritmo de 3. Y aquí ya pueden hacer dos cosas. Creo que se me va a simplificar, no sé, digamos simplificar o resolver así. Ay, perdón, aquí hay un 2. Entonces ya nos dieron el valor de logaritmo de 2 y el valor de logaritmo de 3. Así que los puedo reemplazar, cada uno multiplicándolo por 2 y restarlos. O puedo decir que es lo mismo que 2, ya que tienen el factor común, por logaritmo de 2 menos logaritmo de 3. Aquí tenemos esos valores, que es lo mismo que 2 por 0,3 menos 0,48. Es lo mismo que 2 por
menos 2, 0,12. Ahí, no, espérate, 0,12 no, perdón. ¿Qué estoy hablando? 18, 0,18. Ahora sí, que es lo mismo que menos 0,36. Ahí se entendió. Perfecto. La 5, ¿qué les dio? Ya. No sé si la están haciendo o no la pudieron resolver. Cualquiera de las dos es válida, pero una respuesta para saber en qué están. Ya, no pudiste hacerla. Ya. Aquí lo más útil, generalmente para simplificar los ejercicios, es descomponer en los factores primos, que eso es uno de los principios básicos al final de la matemática, es que todo número que no sea primo se puede descomponer en factores primos. Entonces tenemos esto de aquí. Vamos a hacer un cambio de base, que es el que dije, es generalmente la propiedad que se esconde y que nadie usa, pero es una de las más bacanes. Entonces vamos a ver. Logaritmo de 45, en base 10 de 45, dividido el logaritmo en base 10 de 98. Al descomponer el 98 ¿cómo se llama? En sus factores primos, bueno, antes que eso, digamos, o sea, sí, al final nos da 2 por 7 por 7. ¿Pero por qué? Sabemos que se puede dividir por 2. Así que tenemos que 98 es igual a 2 por 49. Eso yo ya lo hice, todos estos cálculos. La base puede ser la que yo quiera, pero a mí me gusta, prefiero poner logaritmo en base 10 porque es la más fácil, como no tengo que poner el número abajo, es rápido escribir y se me hace mucho más fácil. Pero puedes poner la base que quieras, pero va a ser un poco más confuso. Yo decidí en este caso ponerle base 10. Y bueno, sabemos que 49 es 7 elevado a 2, así que 98 se puede escribir como 2 por 7 por 7. Entonces estos serían los factores primos. Y 45 es lo mismo que 5 por 9. Entonces el logaritmo de 5 por 9 dividido en logaritmo de 2 por 7 elevado a 2. Seguimos. Arriba nos queda, nos queda logaritmo, es propiedad de la suma porque están multiplicándose. Logaritmo de 5 más logaritmo de 9, que es lo mismo que logaritmo de 3 elevado a 2, dividido logaritmo de 2 más 2 por logaritmo de 7. ¿Por qué? Porque aquí teníamos logaritmo de 7 elevado a 2. Y, como podemos ver, tenemos el valor de logaritmo de 2, logaritmo de 3, logaritmo de 5 y logaritmo de 7. Justo los que nos están poniendo aquí. Y al resolver esto, nos da que es igual a 0,83. Esta de aquí. Si quieren pueden comprobar o me pueden creer.
como ustedes quieran. Me dicen que les da. Le creo. Ok. Siguiente, entonces. El 6. ¿Qué les dio? No me, antes de que mejor que les dio, transformen esto. Uy, perdón, ahora sí. Transformen esto a fracción. ¿Qué les da? Voy a dar 10 segundos para esa transformación y después la pongo yo. Bueno, al final, como este es un semiperiódico, no, no es 138 dividido en 99 porque es semiperiódico. Estamos viendo, si fuera, o sea, al final si abajo tiene puros 9 o 3, porque 3 es múltiplo, o sea, 9 es múltiplo de 3, o potencial, sería un decimal, o sea, sería un periódico. Tendría que poner después de la coma puros como números periódicos. Pero vemos que primero son números no periódicos y después son puros 8. Entonces necesitamos ceros también. Entonces lo que nos dice es cada número que tenga que sea como periódico necesita un 9. Así que tenemos un 9. Y cada número que no sea periódico que esté después de la coma, 0. Entonces necesitamos 3 ceros porque está el 3, el 1 y el 0. Entonces ese es el que tenemos abajo. Después arriba nos dice que tenemos que agarrar los números como el número completo sin la coma. En este caso 138 porque los ceros no valen nada. Y restarle como todos los números que no estén periódicos. Entonces 13. 138 menos 13 dividido en 9000. Eso nos da 125 dividido en 9000. Y si alguien tiene una calculadora puede hacer eso. 125 dividido en 9000 y le va a dar exactamente el mismo número. Entonces ahí ya tenemos el número, o sea, el decimal transformado en fracción. Entonces tenemos que resolver esto. 125 dividido en 9000. Ahora, ¿saben cómo resolver eso? Les voy a dar un minuto. Ahí tú tienes que saber cómo resolverlo. Intenten, aunque no les salga bien, mínimo intentarlo.
Ya. ¿Lo lograron hacer? Algo. Ya. ¿Y te faltó tiempo o te quedaste atascado? O, o quieren... O sea, porque si te faltó tiempo les doy un rato más. Ya, un rato más. Me dicen, el primero que esté listo me dice que esté listo y lo corregimos. Ya. ¿Qué te dio, Octavio? Por eso, ¿cuál fue la respuesta que te dio? Ya. ¿Y eso te dio alguna de las alternativas? Ya. Sí, no, es que no es correcto. La respuesta... Pero está bien, yo les voy a enseñar cómo resolver esto, porque cuando yo lo resolví me di cuenta que había un lugar un poco eh, como susceptible al error, así que vamos a resolverlo. La respuesta correcta es C, esta de aquí. Vamos a resolver. Bueno, aquí tenemos la propiedad de la resta, nos la están dando explícitamente, así que decimos logaritmo de 125 menos logaritmo de 9000. ¿Y qué sigue ahora? 125 es, si lo descomponemos a factores primos, nos da que es logaritmo de 5 elevado a 3. Y este logaritmo de aquí
podemos decir que es lo mismo que el logaritmo de 9 por 1000, o 3 elevado a 2, que es lo mismo que 9 por 10 elevado a 3, que es lo mismo que 1000. Entonces seguimos. Nos da que es igual a 3 por logaritmo de 5 menos, y aquí cerramos paréntesis, pero nos vamos a ir para acá, así que hacia la esquina izquierda. 3 por logaritmo de 5, y ahora sí, menos, y vamos a cerrar paréntesis porque aquí tenemos la propiedad de la suma, pero es como la propiedad que afecta a todo el logaritmo. Entonces sería menos logaritmo de 3 elevado a 2 más logaritmo 10 elevado a 3. Al tiro decimos que esto, al tiro decimos que esto de aquí, el logaritmo de 10 elevado a 3 es lo mismo que 3. Al tiro, porque su argumento es 10, y como la base es 10, entonces el logaritmo tiene que ser el valor del exponente del argumento. Entonces seguimos. 3 por logaritmo de 5 menos logaritmo de 3 elevado a 2 menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque aquí está este menos que multiplica al primero y al segundo. Si resolvemos eso, nos va a dar el resultado, que al final sería lo mismo que 3 por logaritmo de 5, que en este caso es 0,7, menos 2 por logaritmo de 3, 0,48, menos 3. Y si resolvemos eso nos va a dar menos 1,86. ¿Se entendió? Al final lo mejor es practicar, y también cometer errores es bueno si es que aprendemos de ellos. Por eso, aunque no estén seguros de su respuesta, sería bacán que me dijeran cuál es, y que no estén avergonzados, porque todo el mundo se equivoca. ¿Se entendió al final la resolución? Ya. Nos vamos a los últimos ejercicios. Son 3. Ya. El más difícil de estos 3 es el último. Pero vamos a ir primero con el 7. 1 minuto. Desde ahora ya. No, 1 minuto y medio. Vamos a ser un poco más tranquilos. 1 minuto y medio. Si alguien terminó antes de 1 minuto y medio, me dice.
Ya, justo. Corrijamos. ¿Qué les dio? A, B, C, D o E. Ya, más respuestas. Bueno, la respuesta correcta es efectivamente C. Así que felicitaciones, Florencia. Vamos a ver por qué. No sé si todo el mundo la tuvo bien, así que vamos a corregir. Logaritmo en base 10 de x más 1 es igual a 2. Al final, básicamente, podemos decir dos cosas. Hacer álgebra o darnos cuenta que lo que nos quiere decir es que quieren que el argumento sea 100. La única forma de que el argumento sea 100 es que x sea 99. Pero vamos a ver por qué. Lo que nos está diciendo el logaritmo es que 10 elevado a 2. Ay, ¿qué pasó? Ahora sí. 10 elevado a 2 tiene que ser igual a x más 1. 10 elevado a 2, que es lo mismo que 100. Si restamos uno de los dos lados, va a dar 100 menos 1 es igual a x. Así que x es igual a 99. Siguiente ejercicio. Ahora sí, un minuto, que es simple también. Si alguien termina antes de un minuto, me dice. Desde ahora ya. Ya, un minuto, así que vamos a ver. ¿Crees, Octavio? Tienes que estar seguro de lo que haces, siempre. ¿Crees que sé o no? No aceptan que creo. ¿Con signo de pregunta, Florencia? ¿O estás segura de que es B? Ya, Isidora está segura que es A. Ya, entonces vamos. La respuesta correcta, estás casi segura, Florencia, casi segura. Ya, generalmente cuando está casi seguro es porque hizo algo que no entendió muy bien durante el ejercicio. Así que vamos a ver. La respuesta correcta es C. Así que Octavio está bien. Vamos a ver por qué. Logaritmo en base 3 de x es igual a menos 2. ¿Qué nos dice al tiro esto? Primero que nada, que x es un decimal. Porque al elevar un número entero o un número mayor a 1 por un número negativo, nos va a dar un decimal y menor que 0 incluso. O sea, menor que 1, no que 0. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el argumento no puede ser negativo, así que A y B se nos van de una. Y como acabamos de decir, como esto es... Uy, de nuevo. A ver, ahora sí. Como el logaritmo es negativo y la base es un número mayor que 1, entonces x tiene que ser sí o sí un decimal. Sí o sí. Entonces se nos va el 9.
Pero lo vamos a resolver. Eso es solo si no lo saben resolver y quieren descartar. Bueno, descarten las obvias y de ahí ven cómo hacer lo otro. Pero vamos a ver por qué es C. 3 elevado a menos 2 es igual a X. Y ahí ya lo tenemos. Un tercio es igual a 2. ¿Por qué? Porque sabemos que este menos en el exponente quiere decir inverso. Y un tercio es el inverso de 3. Así que ahí tenemos equivalentes. Es igual a X esto. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que X es igual a un tercio por un tercio, que es lo mismo que un noveno. Y uno dice, ¿cómo transforma eso a decimal? Puedes hacer dos cosas. Como tenemos ya solo dos alternativas descartadas, o sea, tres descartadas y dos disponibles, podemos o como hacerlo, me acuerdo cómo es, o 1 dividido en 9, así, y cabe 0, coma, ahí, 0, 1, y así podemos resolverlo así, o podemos transformar las alternativas a fracciones, y tenemos que esto es un noveno, y este de aquí es 3 novenos, que es lo mismo que un tercio. Así que efectivamente es C. Y la última, 9. Vamos a dar 2 minutos. Desde ahora ya. Listo. Vamos a corregir. Esperen, déjame. Ahora sí ya. Les dio D. Y es efectivamente D. Así que felicitaciones a los que la tuvieron bien. Y quiero saber si todos la tuvieron bien o tengo que explicar. O sea, me refiero si quieren que la resuelva. Ya, explicar. Vamos a la pizarra. Ya, entonces, nos decía,
lo más importante, A, espérate, ahora sí. A es un número real, positivo. Y dice además, bueno, como nos dice que es un número real, sí era D, es correcto. Y al final también nos dice que A es mayor que 1. Ya. Entonces, por ahora, eso es lo único que nos están diciendo y ahora hay que resolver. Eso es simplemente algo que hay que tener en cuenta. Entonces, el logaritmo en base a de tercera raíz de A elevado a 2 dividido en raíz cuadrada de 2. Perdón, de A. Ahora sí. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Yo diría primero que nada hacer propiedad de la resta, porque tenemos una división explícita. Entonces, logaritmo de A, mentira, así, ahora sí. Tercera raíz de A al cuadrado menos logaritmo de A de raíz cuadrada de A. Eso es lo primero que decimos. Ahora, esto es importante porque esto solo sería válido si A es un número real distinto de 1. Y aquí nos están diciendo que A es un número real mayor que 1, así que esto sí es válido. ¿Por qué digo esto? Porque acordémonos que la base no puede ser 1 y tiene que ser positiva real. Así que eso se cumple. Aquí el argumento siempre es positivo, así que estamos bien. Y siempre es positivo porque está elevado a 2, a un número par. Y aquí también solo este logaritmo solo es válido. Bueno, incluso como está elevado, como es una raíz impar, también sería válido aunque fuera negativo aquí, pero como el argumento tiene que ser positivo, esto siempre está bien. Y aquí en este caso también solo es válido si esto es positivo, porque una raíz negativa es un número complejo y no funcionan los logaritmos con números complejos, ni siquiera los vamos a ver, creo. Entonces, o sea, sí funciona, pero con otras propiedades, según yo. Entonces, sigamos. Eso es lo importante de que nos digan esto de aquí, o si no, esto ya no es válido. Entonces, sigamos. Logaritmo de base A de A elevado a 2 tercios menos logaritmo en base A de A elevado a 1/2. ¿Por qué 1/2? Porque la raíz cuadrada es 2 ahí y A está elevado a 1. Entonces seguimos. Esto es igual a 2 tercios por logaritmo en base A de A. Y eso al tiro decimos que es 1 por, pero este es un por, menos 1/2 por logaritmo en base A de A. Y eso al tiro es un 1. Un 1. Entonces, ¿qué tenemos? 2 tercios menos 1/2. ¿Cómo resolver eso? Supongo que les enseñaron que para poder sumar o restar fracciones tienen que tener el mismo denominador. Entonces, yo digo que es 6 como el denominador común, porque es el más chico común que encontré. Así que vamos a multiplicar este por 2, este por 3, este también tiene que ser por 3 para mantener la igualdad, y este también por 2 para mantener la igualdad. Entonces nos queda 4 sextos menos 3 sextos, y esto es igual a 1 sexto. Así que efectivamente es D. Muy bien, a los que lo tuvieron bien, y los que lo tuvieron mal, a practicar más. Incluso los que lo tuvieron bien tienen que practicar más porque puede haber sido que este no se les hizo difícil, pero si encuentran algo que se les hace difícil lo van a tener mal, y la única forma de evitar eso es practicando mucho.
Entonces, ahí terminamos con la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, algo que no haya entendido bien, algún comentario incluso. No, todo bien. Todo claro. Ya. Entonces, perfecto. Em, Cualquier cosa igual ya me agregaron al grupo de los profes, así que me pueden hacer una pregunta por ahí también. Si están haciendo algún ensayo, encuentran y cuando le están corrigiendo no saben cómo resolver esa, etcétera, etcétera, me escriben. Bueno, ya terminó la clase, voy a dejar de grabar.